Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra octava clase virtual. Espero que se encuentren en lo mejor. Estamos dando continuación a tejidos. Acuérdense que en el anterior video estuvimos viendo tejidos básicos. Voy a dejar aquí una pequeña liga para que ustedes lo puedan ir a ver. Y pues voy a estar hablando ahora de nuestro primer tejido, que es tejido epitelial. Y pues vamos a comenzar, chicos. Ya estuvimos definiendo que un tejido es el conjunto de células asociadas que tienen una especialización y que se diferencian cuando estamos hablando del origen de las células. Entonces, un tejido es el conjunto de células. Por lo tanto, ¿qué es un tejido epitelial? Bueno, este es el conjunto de células que va a recubrir y tapizar la superficie del cuerpo, pero también se encuentran, en este caso, en cavidades que van a estar formando glándulas. Cuando yo hablo de cavidades, es un hueco es un espacio más bien hueco dentro del cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo hablo sobre las células epiteliales, estoy hablando que son células que recubren y tapizan las superficies del cuerpo, pero no solo las superficies, sino también las cavidades. Y bueno, el epitelio es un tejido formado por las células, como ya lo veníamos diciendo, de la superficie del cuerpo y las cavidades internas que están cerradas. ¿Como cuáles cavidades encontramos? Encontramos, por ejemplo, podemos encontrar tráquea, podríamos encontrar tubo digestivo, podríamos encontrar algunas partes del pulmón, etcétera. Y bueno, los conductos corporales se van a comunicar con el exterior. Y cuando hablamos que se comunican con el exterior, se comunican con algunos sistemas, como por ejemplo digestivo, genitourinario y respiratorio. ¿Por qué? Porque encontramos células epiteliales, como ya les dije, revistiendo el tubo digestivo, revistiendo el estómago, y genitourinario lo encontramos revistiendo algunas partes de la uretra, en este caso de las vesículas. También encontramos en partes específicas también del sistema reproductor, tanto masculino como femenino. Y en el sistema respiratorio, como ya les dije, podría ser la tráquea, el esófago o los pulmones. Se encuentran revistiendo las superficies, pero también ciertas cavidades de estos sistemas. Cuando estoy hablando del epitelio, también forma el parénquima, que es la porción secretora, donde se encuentran también unos conductos que van a comunicar con el exterior. Recuerden que si estoy hablando de tejido epitelial, tengan en cuenta que se van a encontrar en la superficie, pero también recubriendo cavidades. Y bueno, además existen células epiteliales que están especializadas, por ejemplo, que nos permiten secreciones, que nos permiten protección, que permiten secreción. Si estoy hablando de secreción, por ejemplo, estoy hablando de secreción de moco para protección, para comunicación. Y pues también sirven como receptores sensoriales. ¿En dónde podrían servir como receptores sensoriales? En la piel, en algunas partes, por ejemplo, de la lengua, en la parte superficial de la lengua, en el olfato, en el oído y también en la visión. Por ejemplo, en el oído se van a encontrar células epiteliales también a través de unas especializaciones que se llaman cilios, que nos van a dar todo esto. Es el oído medio interno, en donde estos cilios me dan la pauta para la comunicación, para el sonido, más que nada para todo esto del auditivo. Tenemos ciertas características del tejido epitelial y vamos a estar nombrando 4, pero bueno, la primera es la cohesión. ¿A qué me refiero con la cohesión? Bueno, son las células del tejido epitelial. Como ya habíamos dicho anteriormente, un tejido es un conjunto de células especializadas que tienen la función de formar algún órgano en específico. Y bueno, esto, cuando yo hablo de cohesión, es que las células están dispuestas o están muy cercas unas de la otra y se van a adherir a través de su citoesqueleto
por ciertas partes o ciertas zonas, casi muy cerca de la zona apical, que ahorita lo vamos a estar viendo, que bueno, estas células se van a encontrar cerca una de la otra para formar, por lo tanto, el tejido. Aquí vemos una imagen en donde yo puedo ver las células como tal dispuestas a un lado una de la otra, que se encuentran comunicadas. Más adelante les voy a decir que tienen ciertas zonas, cuando hablamos de las células, para identificarlas. Bueno, hablo de zona apical, basal, lateral, etc. Pero bueno, hay una zona, que esta parte que sería aquí como la pared de la célula, son las zonas laterales que permiten la adhesión a través de su citoesqueleto para que entonces se encuentren intercomunicadas y también formen el tejido. En este caso, pues tejido epitelial. Si se dan cuenta y recordamos nuestras clases anteriores, estamos viendo que el tejido es de un color rosáceo y también tiene unas coloraciones de color violeta. Recuerden que son tinciones de hematoxicilina eosina. Aquí podemos ver definitivamente muy bien los núcleos. Dentro encuentro el nucleolo. Y de color rosado estoy viendo teñido con eosina las partes del citoplasma o de las fibras extracelulares, también podría decir. Esto ya lo vimos en el anterior video de tejidos básicos. Bueno, la siguiente característica es la polaridad, es decir, todas las células epiteliales tienen una función y por lo tanto una morfología. Lo que les estoy diciendo es que tienen ciertas zonas específicas que se les puso esos nombres para que podamos localizarlos o podemos darnos cuenta de con quién se están comunicando. Ahorita les voy a decir sobre estas zonas, pero más que nada estoy hablando, como ya lo dije, de zona apical, zona basal y también estoy hablando de zonas laterales, dependiendo de con quién está comunicando la célula. Si está comunicando con membrana basal, si está comunicando con el medio extracelular o si se está comunicando con otra célula. La tercera característica es la superficie basal. Acabo de decir que hay algo que se llama membrana basal. A lo mejor ahorita no me entiendas porque no te estoy mostrando la imagen, pero ahorita te la voy a mostrar. La membrana basal se encuentra en la parte inferior de la célula y va a estar comunicado con una membrana que se llama membrana basal, que bueno, va a estar comunicada a la vez con un tejido conjuntivo. Y este tejido conjuntivo a la vez está comunicado con vasos sanguíneos. Cuando estoy hablando de membrana basal, bueno, la membrana basal es una membrana que está constituida más que nada por proteínas. Si yo hablo de una membrana basal, está constituida por proteínas como proteoglucanos, colágeno, proteínas de anclaje y también glucoproteínas. Sería más que nada pues la constitución de una membrana basal. Vamos haciendo hincapié y vamos repasando. Llevamos tres características. La primera sería la cohesión, la segunda sería la polaridad, la tercera sería la superficie basal. Hasta ahí espero que te esté quedando claro. Ya sabes que puedes hacer pausas en este video, puedes detenerlo si es que no estás entendiendo algo. Seguimos con una imagen. Aquí te venía yo diciendo que no te había yo explicado como tal, pero bueno, aquí tenemos la imagen para que me vayas entendiendo. Tenemos las células en el tejido epitelial. Ya sabes que pues es un conjunto de células que van a formar un tejido. Cada célula tiene una región lateral, la cual va a estar unida a través de su citoesqueleto por un complejo de unión. Este complejo de unión hace que todas las células estén interconectadas, estén comunicadas como tal y aparte de eso que no se muevan porque están constituyendo pues el tejido. Hay una parte que se llama región apical, que esta parte de la región apical es la que se encuentra en contacto con el medio extracelular, ya sea que se encuentre directamente con un medio extracelular, una superficie o que estas células se están viendo hacia la luz. Bueno, la luz, cuando estamos viendo un tejido, por ejemplo, al microscopio, la luz siempre se va a ver de un color blanco y se refleja porque en estas partes no hay ninguna estructura en el tejido. Entonces hay un espacio o un hueco en donde penetra la luz y se ve de color blanco. De ahí pues esto también se le puede llamar espacio intercelular. Es un espacio que realmente pues no tiene ninguna estructura importante, no cuenta
con una estructura como tal, si hablo de célula o si hablo de tejido. De ahí pues estoy hablando de la región basal, que está comunicada con la membrana basal. Y acabo de decir que la membrana basal es una membrana que está constituida por proteínas, y aparte de eso comunica con el tejido conectivo o conjuntivo para la irrigación, en este caso pues del tejido epitelial. Quiero hacer aquí un paréntesis porque el tejido epitelial no tiene una irrigación como tal, no cuenta con vasos sanguíneos, por lo tanto tejido conjuntivo necesitará estar en contacto con vasos sanguíneos para llevar a cabo en este caso pues el fluido de sangre hacia el tejido epitelial. Y bueno, aquí tenemos que la superficie apical que estamos viendo en la parte de arriba reviste, por lo tanto, la cavidad como tal y comunica con el exterior. Y ya les había yo dicho que mira hacia la luz. Y tenemos la superficie basal que se apoya en el tejido conectivo. Si hablo de membrana basal, está constituida por varias proteínas. Unos ejemplos podrían ser colágenos, glucoproteínas, proteoglucanos, por ejemplo, son algunos tipos de proteínas, y esta membrana basal, mantiene el anclaje también de las células epiteliales. La cuarta característica sería avascular. Lo que les acabo de decir, que el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos. Por debajo, por lo tanto, tiene una comunicación con el tejido conectivo para irrigar la parte del tejido epitelial a través de pues vasos sanguíneos, ya que es un tejido avascular. Esto es muy importante porque estamos hablando a lo mejor de vasos sanguíneos, pues no se encuentran en el tejido epitelial. Mas, sin embargo, no significa que no tengan conexión o redes nerviosas que sean sensitivas o que sean comunicativas con el exterior. ¿Cuál sería la función de las células epiteliales? Más que nada, deciden lo que pasa o lo que entra al tejido conectivo y pues por lo tanto después a la sangre. Si yo pudiera aquí escribirles, pero imaginemos que primero tenemos tejido epitelial, luego tendríamos luego tendríamos tejido conjuntivo y por último tendríamos sangre. Estos están comunicados entre sí. Y bueno, y aparte de eso, pues las células del tejido epitelial van a formar barreras selectivas. Es lo mismo, todo lo que entre a través del tejido, epitelial, estas células lo van a llevar al tejido conectivo y por lo tanto a la sangre. Entonces hay una barrera que debe de proteger y por lo tanto las células son selectivas. No cualquier cosa o cualquier químico o cualquier producto puede entrar vía sanguínea. ¿Cuáles serían las funciones del tejido epitelial? Tenemos 5. La primera sería secretoras, estoy hablando que se encargan o más bien que secretan glándulas. Recuerden que si estamos hablando específicamente de glándulas, estamos hablando de un conjunto de células o de células especializadas que van a segregar alguna sustancia. Por lo general, cuando estoy hablando de glándulas, estoy hablando que dan una instrucción a través de hormonas a ciertos órganos para segregar cierta sustancia, para segregar cierta hormona. A lo mejor estoy hablando de cortisol, a lo mejor estoy hablando de prostaglandina, a lo mejor estoy hablando de testosterona o a lo mejor estoy hablando... hay algunas veces que más que nada cuando pasa la indicación glándula hormona, pues es para segregar alguna sustancia. Pero bueno, no me voy a estar metiendo tanto a esto porque lo vamos a estar viendo en un video. Quiero aclarar que este video se va a dividir en 2 partes. La primera que vamos a hablar sobre tejido epitelial de revestimiento y el segundo que vamos a estar hablando precisamente de este tema de tejido epitelial glandular, específicamente de glándulas. Y bueno, la segunda función sería absortivas. ¿Qué quiere decir absortivas? Que tengo tejido epitelial alrededor del intestino, ya sea intestino grueso, intestino delgado, o también lo puedo encontrar recubriendo superficialmente el estómago. ¿Para qué? Para hacer esta función de absorción, para que todos los alimentos sean reabsorbidos, utilizados por las células. Cuando me refiero a absorbidos, recuerden que estamos absorbiendo proteínas, carbohidratos, lípidos,
y que los tenemos que convertir de macromoléculas a micromoléculas para que puedan viajar por torrente sanguíneo y por lo tanto se lleven estos nutrientes a todo lo largo del cuerpo y realice sus funciones vitales cuando estoy hablando de un equilibrio osmótico. Bueno, también cumple la función de ser transportadoras. ¿Y qué transportan? Pues más que nada pueden transportar ciertas sustancias químicas, pero se encarga de transportar también moco que recubre también ciertos órganos y que se encarga de la protección. Cuando hablo de protección, estoy hablando, por ejemplo, de la epidermis. Hablo específicamente de epidermis de la capa de la piel más superficial, que se encuentra en contacto, como ya lo vimos, con el medio externo. Y por último, serían receptoras que dependen de las inervaciones nerviosas. Aquí un ejemplo ya lo pudimos ver anteriormente cuando estábamos hablando del oído y cuando estábamos hablando de el olfato y el gusto, ya que se encuentran células epiteliales en las zonas superficiales de estas cavidades que nos permiten, por ejemplo, que se pueda captar bien el sonido, que pueda yo tener sensación sensitiva, por ejemplo, en la lengua, que pueda yo degustar, que pueda yo sentir algo frío, algo caliente, que pueda yo tener termorregulación, por ejemplo, etcétera. Eso también se encarga las células epiteliales. Ahora sí, voy a estar dividiendo, como ya les dije, este video. Entonces, el primer criterio que vamos a poner es el de revestimiento. No me voy a meter con glandular por ahora. Simplemente vamos a estar viendo la clasificación, en este caso criterio de revestimiento, que a la vez se clasifica en 5. Y bueno, cuando estoy hablando del tejido epitelial de revestimiento, estoy hablando que el tejido epitelial se encuentra, por ejemplo, en los tubos. ¿En cuáles tubos? Por ejemplo, tubo digestivo o en las vías respiratorias, esófago, tráquea. O también en cavidades, como estoy hablando de pleura, que es esa membrana serosa que va a estar recubriendo, en este caso, los pulmones a nivel de la cavidad del pecho. Y pues también tenemos el peritoneo y la epidermis. Eso sería lo más importante cuando estoy hablando de tejido de revestimiento, que sería donde encuentro tejido epitelial de revestimiento en tubos. Tubos como cuáles, ya los dije, tráquea, esófago, tubo digestivo, intestino también lo puedo encontrar. Ese sería un ejemplo. Y también lo encuentro en los pulmones. Voy a estar clasificando por criterios o bueno, por ciertas características que ustedes deben de observar en tejido epitelial. Permítanme. Es que si no se me seca un poco la garganta. Pero bueno, cuando estoy hablando de tejido de revestimiento, lo voy a estar clasificando en 5. ¿Por qué en 5? Porque debo yo de identificar, ya sea en microscopio, ciertas características que tiene el tejido epitelial, en los cuales pues, yo puedo clasificarlos y puedo ir identificando. El primero sería el número de capas. Dependiendo del número de capas que tenga el tejido, lo puedo clasificar en simple o estratificado. Hablo de simple cuando solamente tiene una capa de células, o hablo de estratificado cuando tiene de 2 a más capas de células. De ahí me voy con la forma de las células. Los tejidos epiteliales son característicos también por su forma. Estoy diciendo que si hablo de, por ejemplo, una célula que tiene forma cúbica, que tiene forma plana o cilíndrica. Ahorita te voy a estar mostrando una imagen en donde tú puedes identificar o puedes empezar a identificar ciertos tejidos dependiendo también de la forma de su célula. Bueno, también si tienen o cuentan con la presencia de queratina o no, y las especializaciones en la superficie, si tienen cilios, si tienen microvellosidades, si tienen esterocilios. También ahorita en una imagen te voy a estar diciendo qué función cumplen estas especializaciones de la superficie apical y cómo se ven en el microscopio y cómo las puedes ir identificando. Y por último, presencia o ausencia de células caliciformes. Ahorita también te voy a hablar de qué son las células caliciformes, cómo se observan en el microscopio y cómo las vas a estar identificando como tal. Bueno, entonces, voy a estar
dividiendo en dos criterios el tejido epitelial, en revestimiento y en glandular. Si hablo de revestimiento, estoy hablando que revisten ¿qué? Tubos, principalmente tubos digestivos o cavidades, tubo digestivo, respiratorio, cavidades. Y cuando yo hablo de tejido epitelial de revestimiento, lo puedo clasificar o puedo identificarlo por 5 criterios como tal, o 5 clasificaciones, por su número de capas, por forma de las células, si tienen presencia o no de queratina, por sus especializaciones en la superficie apical, cilios, esterocilios o microvellosidades, y por la presencia o ausencia de células caliciformes. Ahorita te hablo más a fondo de cada una de ellas para que te quede claro cómo lo puedes identificar aquí en histología. Te pongo este cuadro del libro de Ross de histología para que vayamos viendo más o menos las diferencias y dónde encuentro cada tipo de tejido. Cuando yo hablo de los criterios, estoy hablando, nos vamos a bajar en el primero y segundo criterio, que decía sobre las capas de la célula, las capas del tejido, que es simple o estratificado, y empezamos con el simple. Aquí observamos en las 3 imágenes que las 3 imágenes solamente tienen una capa de células, una capa de células como tal. Por lo tanto, es un tejido epitelial simple. Ahora me voy a ir por la forma de las células. Recuerden que yo les dije que había 3 tipos de formas: planas, cúbicas y cilíndricas. Cuando hablo de planas, tienen esta forma alargada, esta forma que longitudinalmente a lo ancho están más alargadas y tienen muy estrecho la anchura, se encuentran como si fueran aplastadas. Cuando encuentro la forma de las células cúbicas, pues como su nombre lo dice, es en forma de cubo. Es una forma cuadrada como tal, una forma que es proporcional en los 4 lados. Y si estoy hablando de cilíndrico, estoy hablando que tienen una anchura, una longitud hacia arriba y una anchura más o menos proporcional, ¿sí? Pero las identifico porque van a estar más largas o tienen una longitud, como su nombre lo dice, a lo largo de este caso, pues del tejido, ¿no? Y recuerden que estamos hablando de un tejido simple por la capa, solamente tengo una capa. Ahora sí, ¿dónde voy a encontrar un tejido epitelial plano, simple plano? Lo encuentro por ejemplo, en el sistema vascular, en el endotelio. Cuando estoy hablando de endotelio, estoy hablando de la parte que recubre más que nada las venas. Estoy hablando de esta parte que recubre las venas y que me va a dividir los vasos sanguíneos de otro tipo de tejidos. Después también en las cavidades del organismo, que estoy hablando de mesotelio, que recubre cavidades como los órganos reproductivos. De ahí tengo las células de Bowman, especialmente se encuentran en esta parte de la nefrona, que me va a ayudar a que las sustancias que entraron, a dividirlas en las que van a ser desechadas y purificarlas, y las que van a ser extraídas o van a ser funcionales en el cuerpo. Y bueno, los alvéolos respiratorios también del pulmón. Cuando estamos hablando de alvéolos, recuerden que tenemos los pulmones, bronquios, bronquiolos y por último alvéolos, que serían esas ramificaciones muy delgadas en los cuales se lleva pues intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono como tal, para purificar y para ser enviado a sangre. Y bueno, ¿cuál sería la función? Pues en este caso el intercambio, como lo acabo de decir, la barrera entre el sistema nervioso y también un intercambio entre sustancias químicas y lubricación. Si yo les preguntara en dónde encontramos tejido epitelial simple y plano, ustedes me podrían decir en los alvéolos, me podrían decir también en las cápsulas de Bowman, que estoy hablando que es son células que se encuentran en la nefrona, que como ya les dije ayudan a limpiar lo que entra y lo que no, y desecharlo y dirigirlo también a ciertas partes del cuerpo, lo que voy a utilizar. Y pues mesotelio y endotelio. De ahí me voy con el tejido epitelial simple cúbico. Bueno, ¿dónde lo podemos encontrar?
lo encontramos meramente en conductos de glándulas exócrinas. Recuerden que glándulas, ya la definí anteriormente, pero glándulas es un conjunto de células especializadas que se encarga de una secreción, especialmente de secretar algo a través de la comunicación de hormonas. Cuando estoy hablando de glándulas exócrinas, son aquellas que se encargan de segregar sustancias químicas, pero al medio externo. Y si estoy hablando de glándulas endocrinas, son las que se encargan de segregar sustancias químicas, pero en este caso al líquido superficial, se van hacia adentro, pero no precisamente pues hacia los conductos. Y bueno, también los encontramos en la superficie del ovario, en túbulos renales y en ciertas partes de folículos pequeños de la tiroides. Y también, ¿cuál sería la función principal? Absorción, conducción de barrera y pues también secretor. Esta sería algunas de las funciones de tejido epitelial simple cúbico. Y de ahí tendríamos tejido epitelial simple cilíndrico, donde lo encuentro recubriendo también en cavidades o en superficies del intestino delgado y el colon, recubriendo el estómago y las glándulas gástricas y en la vesícula biliar. Y también tiene la función de secreción y absorción. Específicamente aquí te dejo dónde puede encontrar o cuáles son las ubicaciones normales de cada tejido para que cuando veas, a lo mejor, cuando lleguemos a la parte de aparatos y sistemas, tú ya puedas saber que estás viendo a lo mejor un tejido de riñón y puedas decir que es un tejido epitelial simple plano, que ya te vayas a lo mejor especializando y vayas pues tomando este tipo de referencias. Después con el tiempo, pues ya cuando vayas al laboratorio y te especialices y también vayas viendo este tipo de tejidos conforme a tu carrera, pues ya se te va a hacer más fácil identificarlos como tal. De ahí me voy con clasificación. Recuerden que si estoy hablando de las capas de tejido epitelial, tengo simple. Ya vimos el simple, ahora me voy con el estratificado. Si hablo del estratificado, pues estoy hablando que tienen 2 o más capas. Aquí podemos ver en las 3 imágenes que tienen más, este tiene 2, este igual tiene 2, pero este tiene más de 2 capas. Por lo tanto, ahí yo estoy identificando que es un tejido epitelial estratificado. Ahora, ¿cómo lo voy a clasificar de acuerdo a la forma de las células? Me dirán, aquí veo células planas y en estos veo células cúbicas. Cuando yo hablo de tejido estratificado, me voy a guiar en las células que se encuentran más próximas o las que se encuentran en la zona apical. Entonces, por eso voy a decir que es un tejido plano. Por ejemplo, aquí estas células que están en la zona apical, estoy viendo que son planas, por lo tanto es un tejido epitelial estratificado plano. Aquí estoy viendo que las células de arriba de la parte apical son cúbicas, por lo tanto es un tejido epitelial estratificado cúbico. Y me voy con la última imagen, que estoy viendo que estas son cúbicas, pero estas son cilíndricas, por lo tanto yo les dije que podemos identificarlos porque en la parte apical voy a agarrar las células que se encuentran cerca de la parte apical. Estas son cilíndricas, por lo tanto yo digo que es un tejido estratificado cilíndrico. Ahora sí, ¿dónde puedo encontrar tejido epitelial estratificado plano? Lo puedo encontrar en la epidermis, en las capas de la piel, lo puedo encontrar en la boca, en el esófago y también en la vagina. Recuerden que dijimos que el tejido epitelial selecciona, es selectivo. ¿Por qué? Porque está en contacto con tejido conjuntivo y el tejido conjuntivo pasa lo que entre a través del tejido epitelial a la sangre o directamente pues a la sangre. Por eso es una barrera o tiene la función de barrera y de protección. Y bueno, ¿dónde encuentro un tejido estratificado cúbico? Lo encuentro en glándulas sudoríparas, también en glándulas exócrinas y en la unión anorrectal, también como barrera de conducción. Bueno, aquí es más bien como conductos porque estamos hablando que se encuentran también en glándulas exócrinas. Y por último, ¿dónde encuentro tejido epitelial estratificado cilíndrico? Lo encuentro igual en glándulas exócrinas y en la unión anorrectal. También sirve, o cuál es la función, barrera y conducción. Si te das cuenta, ahora ya puedes identificar un tejido simple,
y un tejido estratificado. Y también puedes clasificarlo por la forma de las células. Si estás viendo que son cúbicas, si estás viendo que son cilíndricas o si son planas. Y bueno, por último, hay una serie de tejidos especiales, cuando hablo de tejido epitelial, que no entran en los criterios que yo te dije anteriormente, sino que se llaman pseudoestratificado y de transición. Pero ahorita te voy a enseñar el pseudoestratificado. Cuando hablo de transición, son aquellos, aquí te das cuenta que se encuentran pues en los cálices renales, más que nada en el sistema genitourinario, urinario. Voy a encontrar en los uréteres, en la vejiga y también en la uretra. Y si estoy hablando de este tejido epitelial de transición, ¿por qué se llama así? Porque voy a tener un tejido que tiene más de 2 capas, pero en la parte o en su zona apical va a tener unas células como si fueran forma de cáliz, como si fueran esta forma a veces como picudita al final, pero van a estar formando estas plaquitas. Si se dan cuenta que parece como si fueran pequeñas almohadas, forman pequeñas placas. Y bueno, esto es un tejido especial porque tiene una función de distensión, o sea que cambian el tamaño, la forma del tejido tras aplicar una tensión externa. Es decir, si hay una tensión como tal externa, entonces estas células cambian su composición y pueden distenderse. Aquí te voy a estar mostrando ahora sí en forma real cada uno de los tejidos de los cuales hablamos y clasificamos gracias a los criterios. Yo te estoy dando estas imágenes que son del libro de Ross que tú puedes consultar y puedes leer aún más la información. Siento que este video pues simplemente es una pequeña parte de todo lo que a lo mejor tú manejas en medicina, ya sea medicina humana o medicina veterinaria, pero pues que lo vas a estar viendo en tus clases como tal y te lo estoy dando en una forma resumida y para mí son los puntos más importantes que deberías tomar en cuenta cuando estamos hablando de tejido epitelial. Bueno, en epitelio simple, aquí estamos viendo una imagen en el microscopio como tal con una tinción de hematoxilina y eosina, en donde vemos los núcleos bien definidos con su nucleolo. Tenemos aquí teñido de rosado el citoplasma y las fibras extracelulares. Y bueno, ¿cómo estoy viendo o cómo empiezo a ver que es un tejido simple? Estoy viendo que aquí tengo entonces células como tal, pero solamente tienen una capa. Por lo tanto, yo digo que es simple porque no tienen más de 2. Recuerden que si tienen más de 2 es estratificado. Y aquí estoy viendo las células que tienen una forma, por lo tanto, proporcional, que tiene una forma en formita de cuadro, como su nombre lo dice, válgame la redundancia, y que son proporcionales. Entonces, yo aquí puedo identificar que es un tejido epitelial, un tejido epitelial simple, cúbico, por la forma de las células. Y recuerden que si regresamos a, pues, donde puedo encontrar tejido epitelial simple, lo encuentro en riñón, lo encuentro en los alvéolos y también lo estoy encontrando en mesotelio o también en endotelio. Esa sería a lo mejor que yo pueda empezar a imaginar en qué parte podríamos estar. De ahí tengo el epitelio simple cilíndrico. ¿Por qué estoy reafirmando que este es un epitelio simple? Porque vuelvo a ver las células como tal y estoy viendo que estas células tienen solamente una capa, no tienen 2. Entonces, por lo tanto, es un tejido simple. Estoy viendo que las células tienen esta forma alargada, longitudinal, y por lo tanto es en forma de cilíndrico. Por eso yo digo que es un tejido epitelial simple cilíndrico. Aquí vemos la membrana basal en la zona basal o en la parte basal que está comunicada con tejido conectivo. Todo esto es el tejido conectivo, que por lo tanto está comunicado a la vez con vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque el tejido epitelial es un tejido avascular. De ahí tenemos otra imagen, que ahora sí tenemos un tejido que es estratificado, porque tiene más de 2 capas de células. Acuérdense que yo digo que es plano porque no me estoy guiando en las células que se encuentran en la parte basal, sino siempre me voy a ir a las células que se encuentran en la zona apical
y por lo tanto estas están aplanadas. Por eso yo digo que es un tejido epitelial estratificado plano. Y les pongo otro ejemplo en donde también estoy viendo un conjunto de células, estoy viendo varias capas de célula, por lo tanto yo digo que es un tejido estratificado, pero aquí no se puede ver muy bien con definición, pero también es un tejido plano. Aquí yo veo como si fueran, como si estuvieran alargadas, entonces yo estoy diciendo que es plano. Recuerden que también la visualización de un tejido depende mucho de la deshidratación que tú le hayas dado al tejido, que hayas hecho bien la deshidratación en alcoholes, que al final llegues a silol, lo pongas en parafina y entonces tengas esta visualización, porque el tejido lo necesitas transformar en una, como si fuera una hojita como tal, una hoja de una planta, para que tú puedas visualizar de manera más definida el tejido. Y bueno, ¿se acuerdan que estuvimos hablando sobre tejidos epiteliales especializados o que no entran en la gama ni de simple ni de estratificado? Y entonces aquí vemos pseudoestratificado. Yo les hablé de transición, pero no les hablé de pseudoestratificado. El pseudoestratificado es este tipo de tejido que también sus células van a ser alargadas, pero sus células no llegan como tal o no llegan completas a la zona apical. Por eso se dice que es pseudoestratificado. Y pues también vemos varias capas de células, no nada más una. Después se dieron cuenta que estas células como tal, su citoplasma sí llegaba a la zona apical, pero en pequeñas ramificaciones. Y a estos espacios que vemos aquí en blanco, que tienen como unos puntitos como tal, pueden ser células caliciformes. Bueno, ahora sí me voy con el siguiente tejido. Y también lo mismo, aquí tenemos el de transición, que yo les dije que se encontraba en, más que nada, en el sistema genitourinario, en los riñones, si estoy hablando del sistema urinario, y forman pequeñas placas. Se van formando pequeñas placas y tienen esta forma de cúpula. Es por eso que yo puedo identificar un tejido de transición, un tejido epitelial de transición. Espero que te hayan quedado claro estas imágenes. Bueno, son imágenes más que nada en microscopio electrónico, en donde tú puedes ir viendo o identificando cómo se van a ver los cortes, para que ya los vayas identificando como tal. Los puedas ver tanto en microscopio electrónico como óptico y pues sí, puedas identificar cada uno de estos tejidos por los criterios que ya te mencioné. Aquí tenemos un cuadro porque, tenemos las formas de las células, que tenemos plana, cúbica y cilíndrica. Cuando estamos hablando de células planas, pues estoy hablando de que son estas células aplastadas, como si fueran anchas a lo largo del tejido. Ahí tengo cúbicas porque tienen pues una forma de cubo, una forma cuadrada que es proporcional en los cuatro lados, y cilíndrica, que es más alta, ¿sí? Que es que se va haciendo más larga hacia la zona apical. Y bueno, aquí tenemos los tejidos, si estoy hablando de si es simple o estratificado, si tienen una capa de células o si tienen más de dos pues capas de células. Aquí te dejo este cuadro para que vayas identificando. También a las células planas se les conoce como escamosa. Si estoy hablando de cúbica, también como cuboidal, y también a cilíndrica se le conoce como columnar. De ahí me voy con las especializaciones de la superficie apical. Cuando yo hablo de especializaciones, recuerden que ya estuvimos viendo que tengo una zona apical, que tengo una zona basal, que tengo una zona lateral. Pero en este caso solamente me voy a ir por lo que se encuentra en la zona apical. ¿Y qué encontramos en la zona apical? Estas tres divisiones o estos tres elementos, que son microvellosidades, esterocilios y cilios. Cuando yo veo microvellosidades, son como si fueran estos pelitos muy juntitos que se encuentran arriba del tejido epitelial. Y bueno, se caracterizan porque son muy cortitos y están muy juntitos como tal. Y bueno, tengo los estereocilios, que son filamentos también de microtúbulos hechos de proteínas que van a ser pues de forma alargada. Y finalmente tengo los cilios, que no se comparan en longitud a los estereocilios,
pero tampoco son tan cortos ni están tan juntos como las microvellosidades, tienen una longitud media como tal. Ahorita vamos a hablar de la definición de cada uno de ellos y de cuál sería la función en la superficie apical. Especializaciones de la superficie apical. Aquí yo les puse otro cuadro que viene en el libro de histología de Ross y por lo tanto tenemos pues este tipo de clasificaciones. Voy a empezar por los cilios. Los cilios se clasifican en general pues en tres. Aquí tengo los otros, que serían nodales, primarios y mótiles. Voy a empezar por mótiles. Si estoy hablando de cilios mótiles, como su nombre lo dice, son aquellos cilios que van a dar movilidad, ya sea, por ejemplo, a los espermatozoides, o que se encuentran en la célula también en la zona apical para dar esta movilidad como tal. Es un movimiento activo y bueno, puede ser un movimiento rápido o puede ser un movimiento de golpe que me permite tener una trayectoria. ¿Dónde encuentro estos cilios? Los voy a encontrar en los epitelios y funcionan como transporte de secreciones, también como transporte de proteínas, de cuerpos extraños o sobre las células para su superficie, ya sea que se encuentre sobre tráquea, sobre las tubas uterinas o ependimo o epitelio olfatorio. Cuando hablo de ependimo, estoy hablando también de la capa de las células que reviste cavidades también, por ejemplo, del cerebro y de la médula espinal. Entonces, ¿dónde podría encontrar cilios mótiles? Los puedo encontrar en las tubas uterinas, en tráquea, en los bronquios, en la zona que recubre la médula espinal y el cerebro, y también en la parte del olfato, en el epitelio olfatorio, precisamente de la nariz. Bueno, en los espermatozoides, que sirven también como un flagelo, en forma de flagelo más bien, que permite pues este movimiento. Ya les dije que el movimiento puede ser activo, puede ser rápido o puede también ser lento, pero de golpe. De ahí me voy con los cilios primarios, que también tienen una movilidad, pero esta movilidad no es tan rápida como los mótiles. Aquí vemos algunas especificaciones que no me voy a adentrar sobre pues el largo que pueden tener. Y cuando hablamos de axonema, estoy hablando del cuerpo como tal del cilio, que es pues una red o un haz de microtúbulos que van a tener proteínas, y estas proteínas pues están asociadas al cilio. Es por eso que vemos aquí esta estructura como tal de pelillo, que pues está compuesta de proteínas, principalmente pues de actina. Bueno, ¿y dónde encontramos estos cilios? Los voy a encontrar en casi todas las células del organismo, pero lo encuentro, por ejemplo, en el timo, en las glándulas de la tiroides, en los conductos biliares, en las neuronas, en las células de Schwann, que se encuentran recubriendo también las partes de los axones de las neuronas, que me van a dar este intercambio de información que permiten que la información de la mielina llegue más rápido hacia donde debe llegar o que esté comunicada con otra neurona de forma rápida. También tengo fibroblastos, corteza suprarrenal y bueno, también tengo las células pituitarias. Cuando estoy hablando también de fibroblastos, recuerden que es un tipo de célula resistente que se encuentra en el tejido conectivo y pues sintetiza también fibras y matriz extracelular, que como ya lo habíamos visto en el anterior video de tejidos, la matriz extracelular, pues este medio en donde también se encuentran algunas proteínas, es un medio líquido que también interviene en la comunicación de células. Y bueno, funcionan como una antena más que nada sensitiva para transmisión de señales. Estoy hablando también, si se dan cuenta, pues está en sistema más que nada nervioso, porque estoy hablando también de neuronas, entonces por lo tanto transmiten y generan señales en el medio extracelular o en la matriz extracelular. De ahí me voy con estos cilios también llamados nodales, que tienen un flujo activo en un movimiento como tal lateral, pero no es tan rápido como los mótiles. Y pues estos cilios donde se encuentran,
más que nada se encuentran durante el desarrollo embrionario, cuando el embrión está en etapa de gastrulación. Sí, después los vamos a ver más adelante en un video, pero pues tengo varias etapas cuando estoy hablando de desarrollo. Si estoy hablando de blástula, de mórula, de gástrula, etcétera, cuando estoy hablando pues de un feto, del embrión, ya saben que cuando estamos hablando de la reproducción de células. Pero bueno, los voy a encontrar en el embrión durante la gastrulación. Y bueno, son esenciales también para el desarrollo de los órganos internos, para que los dos órganos, más bien para que los órganos sean asimétricos de ambos lados, del izquierdo y del derecho. Bueno, esto sería la clasificación de cilios. Si te preguntara cuáles son los cilios o cuál es la clasificación de los cilios, tengo mótiles, tengo primarios y tengo nodulares, nodales. Cuando estoy hablando de cada uno de estos, ya te diste cuenta que tienen diferencias tanto en su movimiento como en las superficies en las que se encuentran especializados, así como su función. Aquí podemos ver una imagen en donde estoy viendo con claridad los cilios. Recuerda que con anterioridad también te dije que si estamos hablando de estereocilios, cilios y microvellosidades, los estereocilios están a la mitad los cilios están a la mitad de los estereocilios, ya que no son tan largos, pero tampoco son tan cortos como las microvellosidades. Aquí podemos ver un tejido en donde tenemos los cilios como tal en la parte de la zona apical, que se encuentran en contacto con el medio extracelular o el medio externo. Ya sabes que pueden servir para diferentes funciones, tanto como para comunicación, como para desarrollo, como también para movilidad, dependiendo de dónde se encuentre. Y bueno, me voy con microvellosidades. Microvellosidades ya vimos que tienen una longitud pues más larga que los cilios, igual tienen un movimiento pues pasivo, o sea no van a ser tan rápidos como los cilios mótiles, pero bueno, sí van a tener un movimiento. ¿Cuál es su ubicación y su función? Se encuentran en muchas células epiteliales, principalmente para absorción, sirven para absorción de ciertas sustancias químicas y bueno, son visibles en células absorbentes, tanto por ejemplo en tejido, si estamos hablando de intestino, y también en túbulos renales. Y estoy hablando de las partes de riñón. Sería entonces que las microvellosidades se encuentran en partes o en las superficies del intestino y revestimiento y también en túbulos renales. Si tienen un movimiento, pues pasivo. Y me voy por último con estereocilios. Los estereocilios, aquí perdón, yo les dije que estaba hablando, aquí me hice bolas, pero bueno, microvellosidades son estas microvellosidades que están más cortas, y ya los estereocilios son esta parte pues alargada. Recuerden que son estructuras que están constituidas por microtúbulos, que los microtúbulos están constituidos por proteínas, y bueno, tienen esta parte que se llama exonema, perdón. Bueno, son considerablemente largos y tienen filamentos de actina, que ya les dije que es un tipo de proteína, que también ayuda en invaginaciones, que ayuda también en la síntesis de proteína, por ejemplo. Ese es el tipo de proteína como tal. Recuerden que casi siempre encontramos actina y miosina. Son proteínas muy esenciales para varios procesos aquí biológicos. Y bueno, los estereocilios tienen un movimiento también pasivo y fluido, pero bueno, se encuentran en el sistema genital y en la endolinfa del oído interno. Estos me ayudan también para el sonido. No se encuentran muchos estereocilios a lo largo de las células en los tejidos epiteliales. Su distribución es muy limitada, pero sí se encuentran en el sistema genital masculino, por ejemplo, y tienen diferentes funciones, función de absorción y también de comunicación. Y en las células ciliadas del oído funcionan como mecanorreceptores del sonido. Esta sería la clasificación si estoy hablando de especializaciones de la superficie apical de tejido epitelial. Aquí tenemos una imagen de las microvellosidades. Recuerden que microvellosidades son pelos muy juntitos como tal,
muy cortos que se ven aquí de una, como si fuera un borde como tal a lo largo del tejido. Y bueno, las microvellosidades, como ya lo vimos, tienen un movimiento pasivo. ¿Y dónde se encuentran estas microvellosidades? Se encuentran en la mayoría de las células epiteliales. Se puede encontrar en varias células epiteliales. Y bueno, finalmente llegamos a... ¿se acuerdan que estábamos viendo los criterios? Ya vamos en el cuarto criterio. Estábamos viendo que puedo clasificar el tejido epitelial de revestimiento, lo clasifico en el número de capas de las células, si puede ser simple o estratificado, por la forma de las células, si estoy hablando de cúbicas, planas o cilíndricas, si hablo de las especializaciones finalmente de la zona apical, si tienen microvellosidades, si tienen esterocilios o cilios y si tienen presencia o no de queratina. Y bueno, definiendo qué es la queratina, pues es un tipo de proteína que se encuentra también, como ya lo vimos, en células epiteliales, pero se encargan más que nada pues de revestir estas zonas, tanto internas como externas. Recuerden que si hablo de células epiteliales se encuentran en las cavidades y en la superficie. Y bueno, estas ayudan a formar, por ejemplo, el tejido del cabello, de las uñas y la capa externa de la piel. Cuando hablo también de protección, por ejemplo, la queratina también ayuda de protección y de secreción también gracias a estas estructuras. Y también se encuentran en las células que revisten los órganos. Y bueno, por ejemplo, en glándulas y en otras partes del cuerpo. Si hablo de queratina, que quede claro que es una proteína que se encarga de revestir superficies, que me ayuda a la formación del cabello, que me ayuda a la formación de las uñas y que también me ayuda como una capa externa de la piel. ¿Para qué? Para que cumplan funciones de secreción o de protección, porque también son, recuerden que las células epiteliales son selectivas. Cuando hablo que un tejido está queratinizado, se encuentran más que nada en los tejidos estratificados planos, pero bueno, en su mayoría se encuentran en ellos, pero también pueden no presentarla. Hay tejidos que pueden presentar queratina y hay otros que no. No es necesario que yo encuentre un tejido estratificado plano y que necesariamente haya queratina, porque puede ser que no la haya. Depende, ¿sí? Depende de la zona del tejido. Aquí tenemos una imagen en donde puedo ver en el microscopio. Tenemos aquí la zona apical y aquí arriba de ella podemos estar viendo la presencia de queratina. Aquí la vemos de un color más rosado, entonces estoy viendo que en este tejido hay presencia de queratina. Y por último llegamos al último criterio, si estoy hablando del tejido epitelial de revestimiento. Y bueno, llegamos con la presencia o no de células caliciformes, y los tejidos epiteliales presentan células caliciformes. ¿Pero qué son las células caliciformes? Bueno, son estas células unicelulares, las cuales su nombre se debe a que tienen forma de cáliz. Es una parte apical donde se van a acumular también vesículas de secreción. Más que nada las células caliciformes se encargan de secretar. ¿Y qué secretan? Más que nada pues moco. Y bueno, en la parte basal se va a localizar su núcleo. Ahorita lo vamos a estar viendo. Se encuentran en gran abundancia, por ejemplo, en el tejido epitelial del intestino, ya sea intestino delgado, intestino grueso, y también en el sistema respiratorio, en tejido epitelial respiratorio, en la tráquea y en los bronquios. ¿Y cuál es su función? Producir un producto de secreción que más que nada es glicoproteico con mucinas, o más conocido como moco. ¿De qué se encargan las células caliciformes? De segregar moco. ¿Dónde encuentro células caliciformes? Las encuentro en aparatos, revistiendo más bien intestino delgado, grueso, y también lo encuentro en la tráquea y en los bronquios. Y bueno, puede ser que haya presencia o ausencia de células caliciformes en el tejido epitelial de revestimiento. No es necesario que el tejido, puede ser que lo encuentro, puede ser que no lo encuentre. Aquí vemos una imagen en donde estoy viendo un tejido epitelial simple, porque solamente tiene una capa de células.
Y entonces estoy viendo que es cilíndrico porque tiene su parte un poco alargada, aunque aquí yo dudaría porque la imagen no es muy clara, porque también podría ser cubical, pero bueno, tiene células caliciformes. Aquí tiene la presencia de células caliciformes y se van a ver al microscopio como si fueran unas esferas en forma de cáliz, como lo pueden ver, pero blancas, y van a estar segregando moco que tiene glicoproteínas y tiene mucina. Y bueno, aquí vemos otro ejemplo de tejido. Este tejido también es simple, solamente veo una capa de células, no más. Y bueno, es cilíndrico, también veo un poco, la imagen tampoco es muy clara, pero también sí se ve pues más alargado las células como tal. Y aquí veo presencia de células caliciformes. Recuerden que las células caliciformes las puede encontrar revisando tejido del intestino grueso como delgado, y también la puede encontrar en la tráquea y en los bronquios. Y finalmente, así llegamos a esta clase, a esta octava clase virtual. Espero que te haya servido muchísimo la información. Aquí te dejo algunos links que tú puedes consultar, por ejemplo, definición de queratina. Puedes consultar también, yo me basé también aquí en la UB, donde puedes encontrar también alguna información, donde puedes encontrar también en la Universidad del Bosque. Es que me basé tanto en la UB como en universidades pues que no son de mi país. Y bueno, también en el libro de histología de Ross, que es la 7ª edición, 2015, y aquí te dejo las páginas. Te agradezco mucho por llegar al final de este video, espero que te haya servido y nos vemos en unas próximas clases o en las próximas clases. Que estés bien, nos vemos.